Hay quienes viven toda su vida esperando que las circunstancias les sean favorables, rogando que el destino les sonría, creyendo que el poder se les será entregado en bandeja de plata. Estos individuos se mantienen en la pasividad, aferrados a la esperanza de que alguien más transforme su realidad. Pero la verdad es brutal y sin adornos. El control nunca llega a quien lo espera, solo a quien lo arrebata con sus propias manos. Durante siglos he observado cómo los verdaderos maestros del poder no ruegan ni esperan, simplemente dominan. Ellos entienden que cada situación es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven según voluntades ocultas. Y quien conoce las reglas del juego invisible puede dictar el resultado antes de que los demás comprendan siquiera que están jugando. Yo, Maquiavelo, he dedicado mi existencia a descifrar estas leyes inmutables del dominio estratégico. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti rechaza la mediocridad y la sumisión. Suscríbete a este canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de descubrir transformará tu manera de ver el mundo y tu capacidad de moldearlo a tu voluntad. La primera regla fundamental del control estratégico es comprender que la percepción domina la realidad más que los hechos mismos. Los hombres no actúan según lo que es verdad, sino según lo que creen que es verdad. Esta distinción aparentemente sutil es la frontera que separa a quienes son manipulados de quienes manipulan las circunstancias a su favor. Cuando dominas la narrativa de una situación, cuando controlas la historia que otros se cuentan a sí mismos sobre lo que está sucediendo, te conviertes en el arquitecto invisible de sus decisiones. No necesitas forzar a nadie, no requieres amenazas ni violencia explícita. Simplemente plantas las semillas correctas en las mentes adecuadas y observas cómo tus objetivos se materializan como si fueran producto de la voluntad colectiva. Los débiles intentan cambiar los hechos brutos de la realidad mediante el esfuerzo directo y exhaustivo. Los estrategas superiores comprenden que es más eficiente cambiar cómo esos hechos son interpretados, cómo son contextualizados, qué significado se les atribuye. Una misma acción puede ser vista como heroica o villana, como necesaria o cruel, como sabia o temeraria. Todo depende del marco conceptual desde el cual se observa. Aprende a construir estos marcos. Domina el arte de presentar tus movimientos bajo la luz más favorable mientras envuelves las acciones de tus adversarios en sombras de sospecha y ambigüedad. No te limites a actuar. Controla cómo tus acciones serán recordadas, discutidas e interpretadas por aquellos cuyas opiniones importan. La mayoría de las batallas por el poder no se libran en campos abiertos, sino en los espacios intangibles de la reputación, la credibilidad y la narrativa dominante. Quien controla estos espacios ejerce un poder más duradero que quien simplemente acumula fuerza bruta. La fuerza física puede conquistar territorios, pero solo el dominio narrativo puede mantenerlos bajo control permanente, sin rebelión constante. Observa cómo los grandes imperios no solo conquistaban con ejércitos, sino que reescribían la historia de los conquistados, para que éstos aceptaran su nueva posición como inevitable, incluso deseable. Observa cómo las revoluciones exitosas no solo cambian gobiernos, sino que transforman completamente el vocabulario con el cual las personas piensan sobre poder, justicia y legitimidad. Cuando te encuentres en cualquier situación de conflicto o negociación, antes de moverte, pregúntate no solo qué quieres lograr, sino qué historia quieres que otros cuenten sobre lo que sucedió. Diseña tus acciones para que encajen naturalmente en narrativas que te favorezcan. Anticipa cómo serán interpretadas tus palabras y gestos y ajusta tu presentación para maximizar el impacto deseado. Recuerda que la gente rara vez investiga profundamente, rara vez
cuestiona las primeras impresiones poderosas. Si controlas esa primera impresión, si estableces el marco interpretativo inicial, habrás ganado la batalla antes de que comience verdaderamente. Los demás defenderán tu versión de los hechos como si fuera propia, porque la estructura mental que les proporcionaste les resulta cómoda y coherente. Esta es la esencia del poder estratégico. No luchar contra las corrientes de percepción humana, sino canalizarlas hacia donde necesitas que fluyan. No te desgastes intentando cambiar lo que la gente ve, cambia lo que significa lo que ven. Controla el significado y controlarás las decisiones. Controla las decisiones y controlarás los resultados. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones, porque cada una de estas reglas te acerca más al dominio total de cualquier situación que enfrentes. Tu like es el primer paso hacia tu transformación estratégica. La segunda regla estratégica fundamental es dominar el timing, porque el poder no reside únicamente en qué haces, sino en cuándo lo haces. Una acción ejecutada en el momento equivocado se convierte en debilidad, mientras que esa misma acción, en el instante preciso, se transforma en golpe maestro que redefine todo el tablero de juego. Los impacientes actúan demasiado pronto y desperdician su ventaja antes de que las condiciones maduren a su favor. Los temerosos actúan demasiado tarde y permiten que las oportunidades se evaporen mientras deliberan eternamente. Los verdaderos estrategas desarrollan un sentido casi sobrenatural para detectar ese punto de inflexión donde la acción produce el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Observa la naturaleza y comprenderás esta verdad. Un depredador no ataca constantemente a su presa, sino que espera pacientemente el momento de máxima vulnerabilidad. Una tormenta no descarga su furia continuamente, sino que acumula presión hasta que la liberación se vuelve inevitable y devastadora. El poder genuino siempre ha comprendido el valor de la espera estratégica, pero la espera no es pasividad. Durante el periodo de aparente inacción, el estratega superior está constantemente evaluando, ajustando, preparando. Está observando cómo se mueven las piezas, cómo cambian las alianzas, cómo fluctúan las emociones y motivaciones de los actores relevantes. Está identificando patrones, detectando debilidades emergentes, calculando probabilidades. Cuando finalmente actúa, lo hace con tal precisión y convicción que los demás quedan aturdidos por la aparente facilidad con la que logra sus objetivos. No comprenden que lo que parece un golpe de suerte o talento innato es en realidad el resultado de preparación meticulosa y paciencia disciplinada. El timing perfecto no es accidente, es arte cultivado mediante observación constante. Aprende a leer las corrientes subterráneas de cualquier situación, las tensiones que se acumulan, las alianzas que se debilitan, las ambiciones que crecen en silencio. Todo esto crea ventanas de oportunidad que se abren y cierran según ritmos predecibles para quien sabe dónde mirar. Tus adversarios están ciegos a estos ritmos porque están demasiado ocupados reaccionando al presente inmediato. La mayoría de las personas viven en reacción constante, respondiendo a lo que acaba de suceder sin anticipar lo que está por venir. Esta es su mayor debilidad y tu mayor ventaja. Mientras ellos reaccionan al último movimiento, tú ya estás posicionándote para el movimiento que vendrá 3 jugadas después. Mientras ellos celebran pequeñas victorias, tú estás construyendo las condiciones para tu victoria definitiva. Hay momentos en los que debes actuar con velocidad fulminante, aprovechando la confusión y el caos antes de que tus oponentes puedan organizarse. Hay otros momentos en los que debes permanecer inmóvil como piedra, permitiendo que los demás se desgasten entre sí mientras conservas tu energía. La sabiduría está en distinguir cuál situación requiere cuál respuesta.
Nunca reveles tu verdadero timing a los demás. Mantén a tus adversarios en constante incertidumbre sobre cuándo actuarás. Haz que desperdicien recursos anticipando movimientos que no llegarán, o que bajen la guardia justo antes de que golpees. El control del timing te permite multiplicar tu poder real mediante la manipulación de expectativas ajenas. Cuando dominas el timing, cada uno de tus movimientos genera máximo impacto, porque llega cuando el entorno está más receptivo a tu mensaje, cuando tus oponentes están más vulnerables, cuando tus aliados están más motivados. No es magia, es simplemente comprensión profunda de cómo funcionan los ciclos de oportunidad en cualquier sistema humano. La tercera regla del dominio estratégico es controlar la información, porque en cualquier situación de poder, quien sabe más y revela menos, tiene ventaja definitiva sobre quienes operan con conocimiento incompleto o distorsionado. La información es el verdadero campo de batalla del control, más importante que recursos materiales o fuerza bruta. Desarrolla sistemas para saber más de lo que otros saben sobre ti. Cultiva fuentes de información en todos los niveles relevantes de tu entorno. No necesitas espías profesionales, simplemente personas que confíen en ti lo suficiente para compartir lo que ven y escuchan. La mayoría hablará voluntariamente si les das la impresión de que su información te interesa genuinamente. Simultáneamente, practica la disciplina férrea de revelar solo lo absolutamente necesario sobre tus verdaderas intenciones, recursos y estrategias. Habla mucho sin decir nada sustancial. Comparte información que parezca valiosa, pero que en realidad no compromete tus posiciones reales. Haz que otros sientan que te conocen bien cuando apenas han rozado la superficie de tu verdadera naturaleza. Esta asimetría informacional te coloca en posición de ventaja permanente. Puedes anticipar movimientos ajenos mientras mantienes los tuyos ocultos hasta el momento óptimo de revelación. Puedes detectar mentiras y engaños porque conoces suficiente contexto para notar inconsistencias. Puedes explotar debilidades que tus oponentes creen que permanecen ocultas. Los débiles creen que compartir información crea confianza y colaboración beneficiosa. En ciertos contextos limitados esto puede ser cierto, pero en situaciones de competencia real por recursos o poder, cada fragmento de información que revelas es un arma que entregas potencialmente a alguien que podría usarla contra ti. La prudencia estratégica exige economía radical en lo que se comparte. Observa cómo operan los maestros de la manipulación política y empresarial. Hacen preguntas constantemente, pero rara vez responden directamente las que les formulan. Desvían conversaciones hacia territorios seguros cuando se acercan a temas sensibles. Comparten anécdotas que parecen reveladoras, pero que cuidadosamente omiten los detalles más comprometedores. Aprende a interrogar sin que parezca interrogatorio. Aprende a escuchar con tal intensidad que las personas se sientan compelidas a llenar los silencios con más información de la que pretendían revelar. Aprende a leer entre líneas, a detectar lo que no se dice, a interpretar microexpresiones y cambios sutiles de tono que traicionan emociones ocultas. Mantén registros meticulosos de información relevante. La mayoría de las personas confían en memoria falible que distorsiona y olvida detalles cruciales. Quien mantiene registros precisos puede detectar patrones que emergen solo a través del tiempo. Puede recordar exactamente qué se dijo en momentos críticos, puede documentar inconsistencias en narrativas ajenas, usa información estratégicamente como moneda de cambio. A veces compartir cierta información selecta te gana aliados valiosos o neutraliza amenazas potenciales, pero siempre calcula cuidadosamente el valor de lo que entregas versus lo que obtienes.
Nunca regales información valiosa por simple vanidad de demostrar cuánto sabes. Ese es el error de los necios, que confunden conocimiento con sabiduría. El verdadero poder informacional no está en acumular datos infinitos, sino en saber qué información importa realmente en cada situación específica. Desarrolla criterios para distinguir ruido de señal, para separar lo relevante de lo trivial. Enfoca tus recursos de recolección en los puntos donde pequeños fragmentos de información pueden revelar dinámicas completas. La cuarta regla estratégica es dominar tus emociones mientras explotas las emociones ajenas, porque quien permite que sus pasiones dicten sus acciones se convierte en marioneta predecible, mientras quien mantiene frialdad interior puede manipular los estados emocionales de otros como instrumentos de control. Las emociones intensas nublan el juicio y producen decisiones impulsivas que rara vez sirven a intereses estratégicos de largo plazo. La ira te hace atacar cuando deberías retirarte. El miedo te paraliza cuando deberías avanzar. La euforia te vuelve descuidado cuando más necesitas vigilancia. El orgullo te ciega ante realidades que contradicen tu autoimagen inflada. Observa cualquier conflicto humano y verás este patrón repetirse infinitamente. Alguien dice algo ofensivo y la otra persona reacciona con furia descontrolada, revelando vulnerabilidades, quemando puentes útiles, creando enemigos innecesarios. Alguien experimenta éxito menor y se vuelve arrogante, bajando la guardia justo cuando sus adversarios están preparando la contraofensiva definitiva. El estratega superior cultiva lo que los antiguos llamaban ecuanimidad, esa capacidad de mantener claridad mental independientemente de circunstancias externas. No significa suprimir emociones completamente, sino no permitir que estas emociones secuestren tu capacidad de análisis racional y toma de decisiones calculadas. Siente lo que sientes, pero actúa según lo que la situación demanda estratégicamente. Esta disciplina emocional te permite permanecer lúcido cuando todos a tu alrededor están perdiendo la compostura. Mientras otros gritan, tú hablas con calma medida. Mientras otros entran en pánico, tú evalúas opciones sistemáticamente. Mientras otros celebran prematuramente, tú mantienes vigilancia constante. Esta diferencia en autocontrol se traduce directamente en ventaja táctica. Simultáneamente, aprende a leer y manipular estados emocionales ajenos. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones sin siquiera reconocerlo. Creen que están tomando decisiones racionales cuando en realidad están racionalizando impulsos emocionales. Si comprendes qué botones emocionales activar en cada persona, puedes predecir y dirigir sus respuestas con precisión asombrosa. Algunos individuos responden primariamente a apelaciones de miedo, otros a promesas de reconocimiento, otros a sensación de pertenencia tribal. Identifica qué motivadores emocionales dominan en cada persona relevante de tu entorno y adapta tu comunicación para activar esos motivadores cuando necesites influenciar sus decisiones. No uses este conocimiento únicamente para manipulación maligna. Comprender motivaciones emocionales también te permite inspirar genuinamente, construir alianzas basadas en valores compartidos, resolver conflictos identificando las necesidades emocionales subyacentes que alimentan posiciones superficiales aparentemente irreconciliables. La clave está en mantener esta asimetría donde tú operas desde centro estable de claridad racional, mientras otros fluctúan en mares tempestuosos de reactividad emocional. Ellos te revelan sus debilidades mediante explosiones emocionales. Tú permaneces opaco, revelando solo las emociones que estratégicamente te conviene mostrar en cada momento. Practica esto conscientemente. Cuando sientas ira surgir, pausa antes de responder. Cuando sientas miedo paralizante,
respira y analiza si el peligro es real o imaginado. Cuando sientas euforia embriagadora, recuerda que la fortuna es caprichosa y el éxito presente no garantiza éxito futuro. Esta práctica constante fortalece tu músculo de autocontrol hasta que se vuelve casi automático. La quinta regla del control estratégico es crear dependencia sin generar resentimiento, porque el poder más estable no se basa en amenazas, sino en hacer que otros necesiten tu presencia, tus habilidades, tu acceso a recursos críticos. Quien es indispensable no puede ser fácilmente eliminado o ignorado. Identifica qué valor único puedes proporcionar que otros no pueden obtener fácilmente en otro lugar. Puede ser conocimiento especializado, conexiones valiosas, habilidades raras o simplemente disposición de hacer trabajo tedioso que nadie más quiere realizar. Una vez identificado ese valor, cultívalo y conviértete en fuente irreemplazable de ese recurso específico. Pero aquí está el equilibrio delicado que debes mantener. Si haces que otros dependan excesivamente de ti, mientras simultáneamente les haces sentir débiles o incompetentes, generarás resentimiento que eventualmente se convertirá en hostilidad activa. Las personas odian sentirse impotentes, odian reconocer dependencia cuando ésta amenaza su autoimagen de autonomía. El arte está en crear dependencia funcional mientras permites que otros mantengan dignidad e ilusión de independencia. Haz que te necesiten, pero preséntalo como colaboración mutuamente beneficiosa. Proporciona valor crítico, pero hazlo de manera que refuerce en lugar de amenazar la autoestima ajena. Sé indispensable sin ser arrogante respecto a esa indispensabilidad. Observa cómo los mejores asesores políticos operan detrás del escenario, proporcionando estrategias cruciales mientras permiten que sus clientes reciban todo el crédito público. El asesor se vuelve indispensable porque entrega resultados, pero no genera resentimiento porque no compite por reconocimiento. Esta es sabiduría profunda aplicada a dinámicas de poder. Diversifica las formas en que generas valor para diferentes personas. No dependas de un solo tipo de utilidad, porque si ese nicho desaparece, tu relevancia se evapora instantáneamente. Cultiva múltiples habilidades, múltiples redes, múltiples formas de ser útil. Esto te hace resiliente ante cambios circunstanciales que destruyen a quienes apostaron todo a una sola fuente de poder. Simultáneamente, evita depender demasiado de cualquier persona o recurso individual. La dependencia funciona mejor como herramienta de control cuando es asimétrica, cuando otros dependen más de ti de lo que tú dependes de ellos. Si permites que la dependencia se vuelva mutua y equilibrada, pierdes capacidad de maniobra y te vuelves vulnerable a manipulación. Construye redundancias en tus fuentes de recursos, información y apoyo. Si un aliado te traiciona, deberías tener alternativas ya establecidas. Si una fuente de ingresos se seca, otras deberían compensar la pérdida. Esta preparación estructural te da libertad de movimiento que quienes viven al borde del colapso constante nunca pueden alcanzar. La dependencia bien gestionada transforma relaciones de poder en ecosistemas estables donde todos perciben beneficio en mantener el status quo. No necesitas amenazar constantemente, porque las personas reconocen que su bienestar está vinculado a tu presencia continua. Esta es la forma más sofisticada de control, casi invisible porque opera mediante incentivos en lugar de coerción. Recuerda que la dependencia funcional debe mantenerse dinámica. Lo que hace a alguien indispensable hoy puede volverse obsoleto mañana. Anticipa cambios, adapta tus habilidades, identifica nuevas necesidades emergentes antes de que otros las detecten. La renovación constante de tu utilidad te mantiene relevante independientemente de cómo evolucione tu entorno.
Si estas reglas están transformando tu comprensión del poder, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada interacción fortalece este espacio donde compartimos conocimiento estratégico sin censuras ni ilusiones reconfortantes. La sexta regla estratégica fundamental es dominar el arte del conflicto indirecto, porque la confrontación abierta y directa casi siempre genera costos excesivos, incluso cuando produces victoria técnica. Los verdaderos maestros del poder logran sus objetivos sin que sus oponentes reconozcan siquiera que están siendo derrotados hasta que es demasiado tarde. Cuando atacas frontalmente, alertas a tu adversario y activas todos sus mecanismos de defensa. Moviliza aliados, despliega recursos, endurece posiciones. El conflicto se vuelve prolongado, costoso, incierto. Incluso si prevaleces, habrás gastado capital político, energía, tiempo y recursos que podrías haber invertido en objetivos más productivos. El enfoque indirecto opera bajo principios completamente diferentes. En lugar de atacar las fortalezas de tu oponente, identificas y explotas sus debilidades. En lugar de confrontación ruidosa que atrae atención, trabajas silenciosamente erosionando fundamentos. En lugar de declarar intenciones abiertamente, ocultas tu agenda real detrás de objetivos aparentemente inofensivos. Aprende a usar terceros como instrumentos de tu voluntad. Si necesitas neutralizar a alguien, no lo ataques directamente. Identifica quién ya tiene conflicto con esa persona y simplemente proporciona recursos, información o motivación para intensificar ese conflicto existente. Deja que otros hagan el trabajo sucio mientras tú permaneces aparentemente neutral. Crea situaciones donde tus oponentes se debiliten mutuamente mientras tú observas desde distancia segura. Los romanos dominaron este arte con maestría, permitiendo que tribus bárbaras se masacraran entre sí antes de intervenir para absorber a los sobrevivientes exhaustos. No inventaron conflictos de la nada, simplemente amplificaron tensiones ya existentes. Usa el tiempo como arma. A veces, la mejor estrategia es simplemente esperar, mientras tu oponente se autodestruye mediante sus propias contradicciones internas, mala gestión o arrogancia. No interrumpas cuando tu enemigo está cometiendo errores. Proporciona sutilmente oportunidades para que esos errores se magnificuen. El conflicto indirecto también significa atacar lo que tu oponente valora en lugar de atacarlo directamente. Si alguien depende de cierta reputación, socava esa reputación mediante insinuaciones cuidadosamente plantadas. Si alguien depende de cierta alianza, introduce tensión en esa alianza mediante revelaciones estratégicas o malentendidos orquestados. Domina el arte de la negación plausible. Estructura tus movimientos de manera que si alguien te acusa de estar detrás de ciertos eventos, puedas honestamente negar participación directa. Mantén separación entre tus intenciones reales y tus acciones visibles. Deja que otros conecten los puntos mientras tú mantienes imagen de inocencia. Esta aproximación requiere paciencia superior porque los resultados no son inmediatos ni dramáticamente obvios. Pero los efectos acumulativos del conflicto indirecto bien ejecutado son devastadores y permanentes. Cuando tu oponente finalmente reconoce el daño, ya es demasiado tarde para contraatacar efectivamente porque sus fundamentos han sido completamente erosionados. El conflicto indirecto también te permite mantener relaciones superficialmente cordiales con personas que son obstáculos para tus objetivos. Puedes sonreír y ser cortés mientras simultáneamente trabajas para neutralizar su influencia. Esta duplicidad no es hipocresía, es simplemente reconocimiento de que la confrontación emocional rara vez sirve a intereses estratégicos racionales.
La séptima regla del dominio estratégico es controlar el espacio de opciones percibidas, porque quien define qué alternativas están disponibles controla las decisiones sin necesidad de forzar ninguna elección específica. El poder más sofisticado no ordena directamente, simplemente estructura el campo de posibilidades. La mayoría de las personas cree que tiene libre albedrío porque puede elegir entre opciones. Lo que no reconocen es que alguien más frecuentemente ha determinado cuáles opciones aparecen en su radar de consideración. Si controlas qué alternativas se presentan como viables, razonables o aceptables, controlas efectivamente el resultado sin que nadie perciba manipulación. Observa cómo operan negociadores expertos. No imponen términos unilateralmente porque eso genera resistencia. En cambio, presentan 2 o 3 opciones donde todas benefician fundamentalmente sus intereses, pero con diferencias superficiales que dan ilusión de elección genuina. La otra parte siente que está tomando decisión autónoma cuando en realidad está eligiendo entre variaciones de lo que el negociador quería desde el inicio. Este principio se aplica universalmente. En conversaciones, presentas preguntas que enmarcan el debate en términos favorables a tu posición. En proyectos colaborativos, propones alternativas donde todas incluyen elementos que necesitas. En conflictos, defines los términos del compromiso posible de manera que incluso concesiones aparentes te acercan a tus objetivos reales. La clave está en hacer que las opciones que presentas parezcan exhaustivas del espacio de posibilidades razonables. Si logras esto, las personas ni siquiera considerarán alternativas fuera del rango que definiste. Su pensamiento opera dentro de los límites que estableciste, dándote control sobre la dirección general, incluso cuando permites flexibilidad en detalles específicos. Aprende también a eliminar opciones del espacio de consideración. Si hay alternativa que amenaza tus intereses, no la ataques frontalmente porque eso atrae atención hacia ella. Simplemente omítela de discusiones. Preséntala como no viable por razones técnicas aparentemente neutrales o asóciale con consecuencias negativas que hacen que otros la descarten sin que tú necesites argumentar explícitamente contra ella. Este control del espacio de opciones funciona porque la mayoría de las personas tiene capacidad limitada para generar alternativas novedosas. Operan mediante pensamiento convencional, considerando solo opciones que ya han visto implementadas antes o que les son presentadas por fuentes que consideran autorizadas. Si te estableces como esa fuente autorizada, tu poder para moldear decisiones se multiplica exponencialmente. Simultáneamente, mantén para ti mismo la capacidad de pensar fuera de los marcos que impones a otros. No te limites al espacio de opciones que publicas. Cultiva creatividad estratégica para identificar alternativas que nadie más está considerando. Esta asimetría cognitiva te da ventaja decisiva en situaciones complejas donde soluciones convencionales son inadecuadas. Practica ver cualquier situación desde múltiples perspectivas. Pregúntate constantemente qué opciones están siendo ignoradas, qué posibilidades están siendo descartadas prematuramente. ¿Qué caminos alternativos podrían existir si liberaras tu pensamiento de convenciones restrictivas? Esta flexibilidad mental es arma poderosa en arsenal estratégico. Recuerda que controlar el espacio de opciones no significa eliminar toda elección, sino canalizar elecciones hacia rango de resultados todos aceptables para ti. Das suficiente autonomía para que las personas sientan agencia, pero estructuras esa autonomía para que sus decisiones autónomas sirvan a tus propósitos estratégicos más amplios. La octava regla estratégica es dominar tu imagen pública mientras ocultas tu naturaleza privada, porque las personas reaccionan no a quien realmente eres, sino a la imagen que proyectas.
Quien controla su presentación, controla cómo otros lo tratan, qué oportunidades se le presentan, qué amenazas enfrenta. Tu reputación es activo estratégico más valioso o pasivo más destructivo dependiendo de cómo la gestiones. Una reputación bien cultivada abre puertas, atrae aliados, disuade enemigos potenciales. Una reputación dañada cierra oportunidades, activa hostilidad, requiere esfuerzo constante para superar prejuicios negativos. Pero aquí está el punto crucial que los ingenuos no comprenden. Tu reputación debe ser construcción deliberada, no reflejo accidental de quién eres. Presentas la versión de ti mismo que sirve a tus objetivos estratégicos, no necesariamente la versión más auténtica o completa. La autenticidad es lujo que solo pueden permitirse quienes no están jugando por stakes significativos. Identifica qué cualidades necesitas proyectar para lograr tus objetivos en cada contexto específico. Si necesitas ser visto como confiable, construyes historial de cumplir compromisos pequeños hasta que la confianza se establece. Si necesitas ser visto como peligroso, ocasionalmente demuestras capacidad de represalia desproporcionada. Si necesitas ser visto como sabio, hablas poco y solo cuando tienes algo sustancial que decir. Esta gestión reputacional no significa mentir constantemente sobre hechos objetivos. Significa controlar qué aspectos de tu naturaleza multifacética son visibles en cada situación. Todos tenemos múltiples facetas, algunas contradictorias. El estratega simplemente elige conscientemente cuáles facetas mostrar y cuándo. Proteges celosamente tu vida privada y motivaciones reales. Cuanto menos sepan otros sobre tus verdaderos pensamientos, sentimientos, debilidades y objetivos, menos puntos de presión tienen para manipularte. Comparte solo lo que sirve a tu imagen deseada. Mantén el resto detrás de murallas impenetrables de discreción. Observa cómo líderes efectivos mantienen esta separación entre persona pública y persona privada. En público son imagen cuidadosamente curada que proyecta confianza, competencia, valores específicos. En privado son mucho más complejos, contradictorios, vulnerables. Esta dualidad no es hipocresía, es simplemente reconocimiento de que funciones públicas requieren presentaciones específicas independientes de realidades internas. Cultiva múltiples reputaciones para diferentes audiencias, si es necesario. Quien te conoce en contexto profesional puede tener imagen completamente diferente de quien te conoce en contexto social. Esto te da flexibilidad para operar efectivamente en múltiples esferas sin que contradicciones aparentes generen problemas. Repara daño reputacional inmediatamente cuando ocurre. Una vez que narrativa negativa se establece, requiere esfuerzo exponencialmente mayor disiparla que lo que hubiera costado prevenir su establecimiento inicial. Actúa rápidamente para controlar narrativa cuando algo amenaza tu imagen. Simultáneamente, aprende a atacar reputaciones ajenas cuando sirve a tus intereses estratégicos. No mediante mentiras obvias que pueden ser refutadas, sino mediante insinuaciones sutiles, cuestionamientos de motivaciones, amplificación de errores menores. La destrucción reputacional es arma devastadora cuando se usa con precisión. La novena regla del control estratégico es adaptarte más rápido que tu entorno cambia, porque el poder no es estático, sino dinámico. Lo que funcionó brillantemente ayer puede ser suicidio estratégico hoy. Quien se aferra rígidamente a estrategias obsoletas inevitablemente pierde relevancia y control. Desarrolla sensibilidad aguda para detectar cambios en dinámicas de poder antes de que se vuelvan obvios para observadores superficiales. Las señales tempranas son sutiles. Pequeños cambios en lenguaje que usa gente influyente, nuevas alianzas emergentes, tecnologías incipientes que alterarán economías establecidas,
valores culturales en transformación. La mayoría reacciona solo cuando cambios ya son tan dramáticos que adaptación se vuelve extremadamente costosa o imposible. Los estrategas superiores anticipan tendencias mientras aún son débiles y se posicionan para surfear olas de cambio en lugar de ser arrastrados por ellas. Mantén mentalidad experimental constante. Prueba nuevos enfoques en pequeña escala antes de comprometer recursos masivos. Observa qué funciona bajo condiciones actuales y qué ha dejado de producir resultados. Ajusta continuamente basándote en retroalimentación real en lugar de apego emocional a estrategias que alguna vez fueron exitosas. Esta adaptabilidad requiere humildad intelectual para reconocer cuando estabas equivocado, cuando tus modelos mentales son inadecuados, cuando necesitas aprender de personas más jóvenes o menos experimentadas que pueden ver lo que tu experiencia te ciega a reconocer. El orgullo es ancla que hunde a quienes se niegan a evolucionar. Simultáneamente, cultiva estabilidad en principios fundamentales mientras mantienes flexibilidad en tácticas específicas. Tus valores core y objetivos últimos pueden permanecer constantes, pero los métodos para alcanzar esos objetivos deben adaptarse fluidamente a circunstancias cambiantes. Confundir medios con fines es error fatal de pensadores rígidos. Observa múltiples dominios para detectar patrones de cambio. Lo que está sucediendo en tecnología eventualmente afectará política. Lo que está sucediendo en cultura eventualmente afectará economía. Los sistemas están interconectados y cambios en un área reverberan a través de toda la estructura social con delays predecibles. Construye opcionalidad en tus estrategias. Evita compromisos irreversibles cuando sea posible. Mantén múltiples caminos abiertos para que si uno se bloquea, puedas cambiar rápidamente a alternativa sin perder momentum. La flexibilidad es activo estratégico que multiplica tu capacidad de respuesta. No temas abandonar posiciones o proyectos cuando evidencia indica claramente que han dejado de ser viables. El costo hundido es costo hundido. Decisión racional. Mira solo hacia adelante. Dados recursos actuales y condiciones presentes, ¿qué curso de acción maximiza probabilidad de lograr objetivos? El pasado es irrelevante, excepto como fuente de aprendizaje. Rodéate de personas que piensan diferente a ti. Homogeneidad cognitiva produce puntos ciegos colectivos que te dejan vulnerable a disrupciones que nadie en tu círculo anticipó. Diversidad de perspectiva es sistema de alerta temprana contra obsolescencia estratégica. La 10ª y última regla del dominio estratégico es comprender que el poder genuino reside en la capacidad de redefinir las reglas del juego mismo, no simplemente en jugar bien bajo reglas existentes. Los verdaderos maestros del control no aceptan las estructuras que encuentran, las transforman para que operar dentro de ellas se vuelva naturalmente ventajoso para sus objetivos. Durante estas 10 secciones, hemos explorado tácticas específicas para dominar situaciones, pero la estrategia suprema trasciende táctica. Se trata de crear sistemas donde tus intereses y los intereses del sistema están alineados, donde simplemente actuando en beneficio propio, simultáneamente, fortaleces tu posición dentro del orden establecido. Piensa en cómo innovadores revolucionarios no competían en términos definidos por jugadores dominantes, sino que redefinieron completamente qué significaba competir en su industria. No preguntaron cómo hacer mejor producto existente, sino qué problema más fundamental necesitaban resolver las personas. Esta reformulación del juego mismo es poder en su expresión más pura. Cuando encuentres cualquier situación de conflicto o competencia, antes de aceptar los términos del conflicto, pregúntate si hay manera de reformular completamente qué se está disputando.
A veces, la mayor victoria no es ganar la batalla, sino hacer que la batalla se vuelva irrelevante mediante cambio del campo de juego. Esta capacidad de redefinición requiere pensar en múltiples niveles simultáneamente. Nivel táctico, cómo ganar intercambio inmediato. Nivel estratégico, cómo posicionarte para serie de victorias. Nivel sistémico, cómo transformar las reglas para que el sistema mismo trabaje a tu favor. La mayoría opera solo en primer nivel, algunos alcanzan segundo, rarísimos dominan tercero. Las 10 reglas que hemos explorado son herramientas poderosas, pero su verdadero poder emerge cuando las combinas creativamente, cuando las adaptas a tu contexto específico, cuando las internalizas tan profundamente que se vuelven segunda naturaleza. No son fórmulas rígidas para memorizar, sino principios para dominar. Recuerda que el control estratégico último no se trata de dominar a otros por placer sádico de dominación, sino de crear autonomía para ti mismo y quienes te importan. Se trata de no ser víctima de circunstancias, de no ser manipulado por agendas ajenas, de mantener capacidad de dirigir tu vida según tus valores elegidos en lugar de valores impuestos. El mundo es campo de batalla de voluntades, donde quienes comprenden estas dinámicas de poder inevitablemente prevalecen sobre quienes se niegan a reconocerlas por ilusiones reconfortantes de que vivimos en orden moral justo, donde virtud es recompensada automáticamente. La virtud sin poder es impotente, el poder sin sabiduría es destructivo. La combinación de ambos es invencible. Estas reglas no garantizan éxito absoluto porque la realidad es compleja y caótica, llena de variables impredecibles. Pero dramáticamente aumentan tus probabilidades de lograr objetivos significativos en mundo competitivo, donde otros también están jugando por stakes altos. Te dan vocabulario para pensar estratégicamente, framework para analizar situaciones, toolkit para actuar efectivamente. Ahora tienes las herramientas. Lo que hagas con ellas depende enteramente de ti. Puedes usarlas para bien constructivo o mal destructivo. Puedes aplicarlas con ética considerada o amoralidad despiadada. El poder es neutral. La moralidad es tu elección, pero ignora estas realidades por comodidad ideológica y otros que no comparten tus escrúpulos te dominarán sin piedad.